Joseph Haydn. 1732 a 1809. El compositor austríaco Franz Joseph Haydn nació en Rohrau, Baja Austria, el 31 de marzo o el 1 de abril de 1732 y murió en Viena el 31 de mayo de 1809. Los primeros años. La ascendencia de Haydn en algún momento fue motivo de enorme polémica. Una mezcla de colonos de Europa Central habitó en la región de Baja Austria donde nació, lo que sugiere que en su infancia, sin importar su herencia cultural precisa, estuvo expuesto a una variedad de géneros folclóricos y tradiciones culturales. Nacido en el seno de una familia humilde con ingresos muy modestos, Haydn fue el segundo hijo de Matthias Haydn, fabricante y comerciante de ruedas de carreta y magistrado del pueblo, y Anna Maria Coller, quien se había desempeñado como cocinera del castillo cercano del conde Arrach, un terrateniente local. Recibió sus primeras lecciones musicales en su propio hogar donde, de acuerdo con sus primeros biógrafos Gea Grisi Inge y Acedais, su padre solía tocar el arpa y acompañar su canto con ella, pasatiempo que compartía con todos sus hijos. Alrededor de los 6 años de edad, Haydn fue enviado a vivir con un pariente lejano, Joseph Matthias Frank, maestro de escuela en la ciudad vecina de Hainburg. En la iglesia de la escuela el joven Haydn, que quizá estaba siendo educado para el sacerdocio, recibió también instrucción musical. Aunque más tarde se quejaría de que en la casa de Frank recibía más palizas que comida, su educación musical progresó rápidamente durante su estancia en Hainburg. Además de aprender a tocar varios instrumentos musicales, desarrolló una sonora voz de niño soprano. Reconociendo su agradable voz y su aplicación en el estudio, Georg Reuter, Kapellmeister de la Catedral de San Esteban en Viena, aceptó al joven Haydn en su escuela coral en 1740. En Viena, capital del Imperio Habsburgo, el mundo musical de Haydn se amplió notablemente. Lecciones de canto, violín y clavecín se sumaron al aprendizaje de idiomas y otros temas tradicionales. En San Esteban, donde estaba obligado a prestar 2 servicios diarios, cantó misas y composiciones sacras de Caldara, Fuchs y otros contemporáneos menores del barroco tardío. Las celebraciones de las múltiples ocasiones y los días festivos se contrarrestaban con conciertos ocasionales en la corte y otros entretenimientos privados. Aunque Haydn afirmó haber aprendido más de cantar y escuchar la música que interpretaba que de las lecciones formales, sí recibió de Reuter una instrucción limitada en teoría y composición. Travieso por naturaleza, a menudo entraba en conflicto con su maestro quien lo despidió de la escuela coral al perder su voz soprano alrededor de los 16 años de edad. A finales de la década de 1740 Haydn se encontró súbitamente sin alimento, hospedaje o fuente de ingreso alguna. Los detalles biográficos de su vida durante la década siguiente son escasos y a menudo contradictorios, pero Haydn continuó cultivando su talento con diligencia y perseverancia. En un principio se ganó la vida a duras penas en su ciudad adoptada, impartiendo clases de teclado, ejecutando en orquestas y ejecutando el violín y el órgano en iglesias y capillas privadas. Amplió su educación musical de manera autodidacta, adquiriendo copias de Der Vollkommene Kapellmeister de Mattheson y Gradusa de Parnassum de Fuchs y estudiando las obras y los escritos teóricos de C.P. Bach. Muchas de sus composiciones de este periodo se han perdido, entre ellas Der Krumme Teufel, un Singspiel con libreto de Kurt Bernardon, estrenado en el Kärntner Tortheater al comienzo de la década de 1750. Durante este periodo entabló amistad con el poeta y libretista de la corte imperial, Pietro Metastasio, y con otros habitantes de la Michaelerhaus donde vivía, entre ellos la princesa María Octavia Esterhazy, viuda heredera y madre de Paul Antony Nikélos, además de la talentosa y joven pianista Marianne von Martínez, quien fuera su discípula, y el napolitano Nicola Porpora, compositor de ópera y maestro de canto. Como acompañante y aprendiz de Porpora, Haydn adquirió un invaluable conocimiento de la composición vocal y de la lengua italiana. El año de 1759 marcó un momento decisivo en la vida del joven compositor. Por recomendación del conde von Fürstenberg, para quien compuso algunos de sus primeros cuartetos de cuerdas, más adelante publicados como Op. 1 y 2, Haydn fue nombrado Kapellmeister del conde Karl Joseph Franz Morzin. El conde, quien tenía residencias en Viena y en Lübeck, Bohemia,
mantenía una pequeña orquesta de cuerdas y una banda de vientos para las que Haydn compuso serenatas y divertimentos como la Sinfonía Hav. Y, uno en re mayor, véase Hoboken, con un tema inicial muy atractivo. Con alojamiento y comida gratuitos y un salario anual de 200 gulden, Haydn era entonces un músico establecido. En 1760, habiendo asegurado un empleo de tiempo completo, Haydn contrajo matrimonio con María Anna Keller en la Catedral de San Esteban. Hermana mayor de la que fuera su alumna y primer amor, Therese Keller, quien ingresó a un convento, María Anna resultó ser una mala pareja para el aspirante a compositor. Aunque mantuvieron un hogar juntos hasta la muerte de ella en 1800, ambos buscaron relaciones extramaritales, ella con el pintor Ludwig Gutenbrunn, entre otros, y él, después de 1779, con Luigia Polselli, una joven casada y cantante de ópera de la corte de Esterházy. Las circunstancias que rodearon la terminación del empleo de Haydn con el conde Morsin son inciertas, pero se sabe que estuvo al servicio de la corte de Esterházy a partir del 1 de mayo de 1761, fecha de su contrato con el príncipe Paul Anton. Esterházy, 1761 a 1790. Durante los casi 30 años que trabajó en la corte de la familia más acaudalada de Hungría, Haydn desarrolló y consolidó muchos de los géneros y los rasgos estilísticos identificables con el estilo clásico de composición. Aunque fue contratado por el príncipe Paul Anton principalmente como compositor instrumental, para quien compuso las innovadoras sinfonías Concertants No. 6 a 8, Le Matin, Le Midi y Le Soir, Haydn en realidad asumió la responsabilidad de todas las actividades musicales de la corte. Además de componer el tipo de música que Su Alteza Serenísima ordenase y dirigir las interpretaciones desde el violín o el teclado, Haydn estuvo al cuidado de la enorme colección de manuscritos e instrumentos musicales y se ocupaba de la administración de los músicos residentes, con quienes debía abstenerse de entablar relaciones cercanas. Tenía la obligación de reportarse ante el príncipe, vestido de librea, 2 veces al día y, como oficial superior de la casa, debía poner el ejemplo para los otros empleados de la corte. Aunque estas condiciones laborales puedan parecer demasiado estrictas en comparación con los parámetros actuales, eran características de la época y le redituaban al compositor alrededor de 600 gulden anuales, junto con otros beneficios. A la muerte de Paul Anton en 1762, el control de las vastas propiedades de la familia pasaron a manos de su hermano menor, el príncipe melómano Nikélos, a cuyo servicio Haydn permaneció hasta 1790. Como vicekapellmeister, Haydn se había entregado a la composición instrumental en deferencia al viejo kapellmeister de la corte, G.J. Werner, quien se especializaba en la música litúrgica. A petición de su talentoso patrono, Haydn compuso numerosos solos, dúos y tríos para baritón, pero con su promoción a kapellmeister después de la muerte de Werner en 1766, asumió también la composición de música sacra, produciendo la Missa Cellensis 1766, un Stabat Mater 1767 y la cantata Applausus 1768. Novedoso fue también el estilo dramático asociado con diversas sinfonías en modo menor compuestas alrededor de 1768 y 1772, entre las que destacan la número 49, la Passione en Fa menor, la número 52 en Do menor y la Sinfonía de los Adioses, escrita en la tonalidad muy poco común de Fa sostenido menor. 18 cuartetos de cuerda datan también de este fértil periodo, de los cuales los 6 cuartetos solap. 20 son sin duda el mejor testimonio de las capacidades crecientes del compositor, scherzos rápidos, finales fugados, y el mismo nivel de importancia para los 4 instrumentistas dan fe tanto del virtuosismo de los instrumentistas contratados por la corte como del logro de Haydn. El violín principal, Luigi Tamesini y el violonchelista Joseph Weigl, músicos de primer nivel, probablemente asistieron a Haydn en sus experimentaciones para observar que causaba buena impresión y que la debilitaba, lo que le permitía mejorar, recortar, agregar música y correr riesgos. Como el propio Haydn le comentara tiempo después a Grisi Inge, me encontraba aislado del mundo, sin nadie alrededor que pudiera confundirme o interferir en mi trabajo, ello me obligó a ser original. Para finales de la década de 1760, el príncipe Nikélos pasaba menos tiempo en las residencias de Esterházy en Viena y Eisenstadt,
ubicadas a unos 50 kilómetros al sudeste de la capital, dedicando tiempo considerable y grandes sumas de dinero a la renovación de Esterházy, un palacio y coto de caza rural en las cercanías de Súzdor. Con este palacio, símbolo de la riqueza y el poder del príncipe Níkelos el Magnífico, están asociadas muchas de las obras de música teatral de Haydn. Lo Speciale, una ópera bufa, sirvió para la inauguración de una casa de ópera con capacidad para 400 personas en 1768, Philemon en Debussys, un Singspiel, sirvió para el estreno del teatro de marionetas con diseño de gruta en 1773, y la Fedelta Premiata 1781 inauguró la nueva casa de ópera, construida para reemplazar la que en 1779 fuera destruida por un incendio. Piezas instrumentales compuestas para dramas alemanes montados por compañías teatrales itinerantes, fueron arregladas por Haydn como sinfonías, de aquí surgió la Sinfonía número 60, subtitulada Der Zerstreute y el Distracto. Aunque las exigencias de la música teatral, las revisiones, los ensayos y la dirección dejaban poco tiempo a Haydn para la composición instrumental, principalmente a partir del establecimiento de una temporada de ópera regular en la corte en 1776, su reputación siguió en aumento a través de la amplia difusión de sus obras impresas. En 1780 la editorial vienesa Artaria publicó 6 sonatas para teclado, 16, 35 a 39 y 20, y en 1782 editó 6 nuevos cuartetos de cuerda escritos en un estilo nuevo y especial, los cuartetos rusos Op. 33 que inspiraron a Mozart la composición de los 6 cuartetos de cuerda dedicados a Haydn en 1785. En una reunión para interpretar cuartetos de cuerda celebrada durante una visita de Leopold Mozart a Viena, en febrero de 1785, Haydn conoció al padre del joven compositor y tuvo la oportunidad de oír los 3 últimos cuartetos del talentoso músico, que posteriormente le serían dedicados. Después de 1785, Haydn cumplió también con varias comisiones extranjeras de prestigio. La Sociedad de Conciertos de la Logia Olímpica de París le comisionó 6 sinfonías, nos 82 a 87, obras de orquestación brillante y grandes dimensiones en las que el compositor combinó de manera admirable estilos populares y académicos en introducciones lentas. De la Catedral de Cádiz recibió el encargo de 7 edogios orquestales, una Passione instrumentale para el acompañamiento de meditaciones sobre las 7 últimas palabras de nuestro Salvador en la cruz, que más adelante Haydn arregló para cuarteto de cuerdas y para coro. Para el rey Fernando de Nápoles, Haydn compuso varias obras para la esotérica lira organizzata, instrumento similar a una zanfona. A la muerte del príncipe Níkelos Esterházy en septiembre de 1790, su heredero Paul Anton II disolvió la orquesta y la compañía de ópera, dejando libre a Haydn para regresar a Viena. Aunque permaneció al servicio de la casa de Esterházy, tuvo la posibilidad de aceptar una invitación del violinista y empresario teatral J. P. Salomon para visitar Londres. Las visitas a Londres, 1791 a 1795. A su llegada a Londres en enero de 1791, Haydn era toda una celebridad. Al cabo de años de aislamiento, el revuelo y la extraordinaria acogida del público que lo esperaba ansioso rejuvenecieron su espíritu y estimularon su creatividad. Sus cartas y notas personales de este periodo describen detalladamente muchas de sus actividades y sus nuevas amistades. Su lucrativo contrato con Salomon estipulaba una nueva ópera, 6 grandes sinfonías, otras composiciones de menores dimensiones y presentaciones de concierto. De estos compromisos, la ópera El Anima del Filósofo, obra de estilo serio basada en el tema de Orfeo, es la única que no alcanzó a escenificarse debido a intrigas suscitadas contra John Gallini y la casa de ópera Pantien. Los conciertos públicos de Salomon, celebrados en los salones de Hanover Square, con Haydn dirigiendo desde el pianoforte, tuvieron un sonado éxito que opacó por completo la presentación de los conciertos profesionales con los que rivalizaban. La cálida recepción de la Sinfonía número 92 en Sol mayor, estrenada en marzo de 1791, se repitió en el mes de julio, cuando la Universidad de Oxford otorgó a Haydn el doctorado honorario en música. En la temporada de conciertos de 1792 se estrenaron el Allegre Concerto en si bemol para violín, violonchelo, oboe, fagot y orquesta,
las sinfonías Nos 93, 97 y 98, y la composición más conocida de Haydn, la Sinfonía de la Sorpresa número 94, cuyo sobrenombre se debió al fortísimo orquestal súbito que sigue a la presentación en pianissimo del tema principal del andante. Al cabo de una triunfal estancia de 18 meses en Inglaterra, Haydn regresó a Viena, donde instruyó a Beethoven en composición y presentó a la joven figura en ascenso con varios patronos aristocráticos. Junto con su esposa compró una pequeña casa en el suburbio vienés de Gumpendorf, pero Viena ofrecía muy poco encanto después de la muerte de su colega Mozart. Después del fallecimiento de su amiga íntima y confidente, la pianista Marianne von Genzinge, Haydn negoció un segundo contrato con Salomon y regresó a Londres en febrero de 1794, acompañado por su copista y asistente de muchos años, Johann Elssler. Con Inglaterra en guerra contra Francia, el público recibió con entusiasmo su Sinfonía Militar número 100, obra en estilo turco que retrata burlonamente una batalla. Al término de la serie de conciertos Salomon en enero de 1795, Haydn unió fuerzas con la Gran Orquesta de los Conciertos de la Ópera dirigida por el violinista Viotti, con la que estrenó sus 3 últimas sinfonías. Estas sinfonías No 102 a 104 completaron la serie de 12 sinfonías Londres concebidas para complacer al público conocedor y al aficionado por igual, y marcaron el final de la larga y admirable trayectoria de Haydn como sinfonista. Otras obras vinculadas con la segunda visita del compositor a Londres son los cuartetos Apponaí, Ap 71 y Ap 74, los tríos para piano, 15, 24 a 26, dedicados a su discípula y admiradora Rebecca Strauter, que incluyen el vivo rondo all'Ungherese, y las 3 últimas sonatas para piano, 16, 50 a 52, compuestas para los resonantes instrumentos ingleses. Después de mucho tiempo de haber dejado Londres, Haydn continuó haciendo arreglos de canciones populares británicas para satisfacer las demandas de un público de clase media insaciable y de la industria editorial. Los años finales. Haydn regresó a Viena en 1795 como un hombre acaudalado y con una reputación internacional incuestionable. Repartiendo su tiempo entre Viena y Eisenstadt, a petición de su nuevo patrono el príncipe Nicolas II, compuso una serie de 6 misas para los días del onomástico de la esposa del príncipe entre 1796 y 1802. Aunque en un principio fueron consideradas obras de escaso carácter litúrgico, su estilo sinfónico y su tratamiento coral variado son comparables con la creación 1798 y las estaciones 1801. Las arias y los conjuntos de estos 2 grandes oratorios, compuestos con textos estilizados del escritor oficial de la corte vienesa, el barón Gottfried van Swieten, derivaron de su experiencia londinense con los oratorios de Händel. La evocativa representación del caos de la creación no tuvo precedentes. El himno patriótico del emperador, inspirado en el himno nacional inglés, se estrenó en el Burgtheater para celebrar el aniversario del emperador en febrero de 1797, y sirvió como tema de las variaciones del movimiento lento del cuarteto de cuerdas Ap. 76 no 3 que, junto con los 2 cuartetos del Ap. 77, coronan la extraordinaria trayectoria de Haydn en el género. Hacia finales de 1803, obligado a renunciar a las actividades de dirección y composición por su delicada salud, dejando inconcluso el cuarteto de cuerdas Ap. 103, Haydn se retiró. Con la asistencia de Elssler comenzó a esbozar un catálogo aproximado de las obras que recordaba haber compuesto, mientras recibía un torrente de premios y elogios de toda Europa. Para el aniversario 76 de Haydn en marzo de 1808 Antonio Salieri dirigió una interpretación de la creación en el magnífico salón de mármol del antiguo edificio de la universidad ante un público exclusivo de admiradores, entre los que se encontraban la princesa Esterházy y Beethoven. En mayo del año siguiente, mientras las tropas napoleónicas bombardeaban Viena, Haydn murió en su pequeña casa y fue sepultado en el cementerio de Gumpendorf. A instancias del príncipe Nicolas, sus restos fueron trasladados a la Wehrkirche en Eisenstadt. La reputación de Haydn. Puesto que Haydn y su música contrastaban radicalmente con los ideales del romanticismo, su reputación se desvaneció durante el siglo XIX. Retratado como un hombre inocente y sencillo debido a sus orígenes humildes, sus años de servidumbre,
su entrañable ingenio musical y su uso de lenguajes musicales populares y folclóricos, Haydn recibió el apelativo cariñoso de papá, etiqueta que su longeva vida, su enorme fama y fecundidad creativa difícilmente podían contradecir. Los mitos en torno al compositor se disiparon gradualmente conforme los estudiosos del siglo XX se entregaron a la labor de desenterrar documentos de archivo y establecer la autenticidad y la cronología de su producción musical. La edición completa de sus obras, Joseph Haydn Werke, 1958, y el movimiento de interpretación histórica están impulsando muchos nuevos estudios interpretativos, analíticos y contextuales de Haydn y su obra. Pags, 712 a 715. Diccionario Enciclopédico de la Música. Alison Latham. Fondo de Cultura Económica. 2008. México DF.